Buenos días, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Ótica. Buenos días a todos. Buenos días, llamas. ¿Sí me escuchan perfectamente? Buenos días. Don Rafa, buenos días. Buenos días a todos los que nos encontramos entrelazados el día de hoy en esta videoconferencia. Ya estamos 15 personas conectadas el día de hoy, martes 13 de abril del 2021. Tenemos como invitado al señor Pierre Boulcolter Fauré. Es colaborador y consejero espiritual, y el tema que el día de hoy nos va a impartir es la salvación, ¿verdad o mito? Bienvenido, señor Pierre. ¿Me escucha? Perfectamente, señor Pierre. Ok. Ya me escucha bien, ¿verdad? Se escucha muy bien. Perfecto, pues buenos días a todos. Buenos días. Gusto en saludarlos esta mañana y les doy gracias por darme esa oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Como encargado aquí en Obregón de lo espiritual, pues también es importante, ¿verdad? La espiritualidad que todos necesitamos. Y especialmente quiero dar gracias a don Rafael Sandoval, director aquí de la Unidad 1, aquí en Obregón, de CREAT, que me dio esa invitación para poder exponer este tema, y le doy mil gracias y a ustedes por aceptarme, y pues aquí estoy a sus órdenes y quiero iniciar, poner ese tema interesante, que vamos a aclarar algunas dudas de muchos que tendrán dudas sobre este tema, sobre la salvación, que por eso me llegó, Dios me dio ese punto en el corazón, hablar sobre la salvación, que tiene un contra una con el otro, la verdad y el mito. Y espero que en esta presentación, en esa reflexión, podemos entender y podemos centrarnos más en la fe. Eso es lo que siento que podemos llegar a comprender un poco más la palabra de Dios, que es totalmente es una palabra que entendible, pero muchas veces no la entendemos correctamente por la confusión que traen a nosotros mismos en la vida, y todo lo ahorita vamos a ver por qué, que confusiones que pasan en la humanidad y lo que estamos viendo. Por eso hay mitos en la salvación, porque hay confusión. Y la palabra es muy clara, muy precisa en la Biblia. Eso sí, no hay no hay que cuestionar esto, pero somos nosotros que cuestionamos muchas situaciones en la vida en relación a la palabra de Dios y la salvación. Entonces, antes de iniciar, quiero hacer una pequeña oración nada más y ponernos en las manos de Dios para que Él obra en esta reflexión, en estos minutos, en estos pocos minutos que tenemos. Podemos abrir nuestros corazones. Padre Santo, te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que es puesto en mi corazón. Tú tienes siempre esas herramientas necesarias, que tú conoces el corazón de cada quien, que necesitan oír tu voz, oír y escuchar tu palabra, que nos transforme en estos minutos
en este instante nos transforma en nuestros corazones, que todos los que escuchan ahora esta reflexión, este tema que tú me has puesto en el corazón, que se transforma en ellos para acercarse más, centrarse más en Jesucristo. Espíritu Santo, ilumina nuestro camino, ilumina con esa palabra poderosa, ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestros oídos que podemos recibir tu mensaje y acercarnos, que podemos acercarnos cada día más hacia Cristo y aceptarlo como mi Señor, mi Salvador y Dios mismo. Gracias, Padre Santo, y te alabo, te bendigo, te glorifico en esta mañana, en estos momentos. Tú eres el único Dios verdadero y te doy gracias por tu amor tan grande que tienes por nosotros, por ese pacto que tú estableciste, el segundo y único y verdadero pacto que estableciste para la humanidad a través de tu Hijo Jesucristo, hasta que venga Cristo por segunda vez. No habrá otro pacto. Gracias por lo que estás haciendo por la humanidad. Bendito seas, glorificado seas, y te amamos como eres Padre y nosotros como hijos te amamos, Padre Santo. Glorificado sea tu santo nombre para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues espero que vamos con atención, vamos a escuchar esa reflexión. Yo quiero empezar, estamos en dos palabras según en la relación con la salvación, verdad o mito. Quiero empezar definir un poquito lo que es la palabra mito, definiéndolo, porque algunos quizás tengan algunas dudas lo que significa el mito. Podemos hablar, definir que es una cosa inventada por una persona o un grupo que circula como verdad, o sea, se cree como verdad, pero que está basada meramente en la imaginación y no en la realidad. Y vamos viendo ahorita el día de hoy, circula mucha información de ideas y creencias no bíblicas sobre el tema de la salvación, y muchos han caído en la trampa de engaños y mentiras y las han tomado como verdad. Ahorita vamos a ver el apóstol Pablo, cuando él formó las primeras iglesias, después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, cuando nació las primeras iglesias primitivas, Pablo ya enfrentaba muchos mitos sobre la salvación. Y lógicamente, él es inicio de su apostolado en anunciar las palabras de Jesucristo, lo que es todo su enseñanzas que él dio cuando estuvo aquí en la tierra, en los 3 años que él caminó y enseñó el evangelio, se formó el evangelio, y Pablo trató en sus 3 viajes en el Medio Oriente, que ahorita conocen como Turquía y Grecia y Europa, principalmente Italia, hasta España se fue, enfrentaba esta situación de muchos mitos sobre la salvación, porque había muchas creencias, muchas religiones diferentes que no eran cristianos, eran mitos, más de todo lo que conocemos los griegos. Y yo quiero empezar con Pablo.
yo le voy a dar bastantes citas bíblicas para que lo que yo estoy hablando, estoy avalando todo el contexto en lo que estoy presentando está en la Biblia. Por eso yo tengo que pasar a ustedes citas bíblicas para que ustedes, los que gustan, pueden anotar las citas bíblicas y consultar después. Pablo escribió, ya estaba en la cárcel y escribió, él estaba muy preocupado porque había muchas falsas enseñanzas, maestros que querían otra cosa. Pablo, Timoteo era su alumno y Pablo escribió la primera carta a Timoteo, la primera carta de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 al 2 y luego brincamos al versículo 7. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué escribió a Timoteo? El primer versículo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. En el segundo versículo, harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Vamos a ir al versículo 7. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejércitate en la piedad. Pablo ya estaba enfrentando muchos mitos sobre la salvación y él, como ya le faltaba poco tiempo de vida, él escribía a Timoteo que siguió, después que murió Pablo, Timoteo fue un gran enseñador, maestro en la enseñanza, lo que Jesucristo había dejado en la tierra, su palabra. Timoteo fue un gran hombre. Ahora, pero Pablo en su segunda carta a Timoteo repite, preocupado, repita Timoteo para recordar, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 3 al 4, dice la palabra, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a todo clase de cuentos. Miren, esto es muy común en esta situación que Pablo estaba diciendo a Timoteo, escribiendo, el día de hoy está sucediendo esta situación. Ahora, yo espero que entienda que la vida espiritual a través de todas las iglesias que existen ahora, son muchas iglesias que tenemos en el mundo, enfrentan estas situaciones. ¿Por qué? Porque como hay un dicho, dice, cada mente es un mundo y circula pues muchas confusiones y fin, vamos más adelante, vamos a ver cuáles son las confusiones principales que existen el día de hoy. Ahorita estaban los mitos o vamos a ir sobre el mito y quiero entrar ahorita sobre la verdad en relación a la salvación. Vamos a definir un poquito y ver la palabra, qué significa la salvación o la salvación eterna. Es creer en Cristo o en Jesucristo que vino al mundo
poner toda nuestra confianza en Él y en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. O sea, Él pagó por nuestros pecados. Si creer esta verdad por la fe, es lo único el ser humano necesita para ser justificado delante de Dios. O sea, está declarado justo por la fe y recibir la salvación eterna. Esta afirmación, esa verdad en el Evangelio de San Juan, mismo proclamado por el mismo Jesucristo. Y ahorita les voy a leer, yo creo que es en ese capítulo de San Juan, en ese versículo que vamos a oír, es uno de los más importantes versículos de todo el Evangelio, de toda la Biblia, que se centra en la verdad sobre lo que Cristo nos enseñó. ¿Cómo podemos salvarnos? Fíjese lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18 y 21. En versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En el versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y vamos al versículo 21. El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El que practica la verdad. Podemos decir, el justo practica la verdad. Y si yo tengo fe en Cristo, que Él murió por mí en la cruz, derramó toda su sangre por mí y por toda la humanidad, me aceptó como pecador, me limpió con su sangre. Ya en su redención, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, fuimos automáticamente justificados ante Dios, ya no como separados de Dios, sino Dios nos acepta como hijos. Y cuando en el versículo dice, el que practica la verdad, tiene que ser un hombre, una mujer justo que quiera practicar la verdad. Ahora, me encanta también una palabra que el apóstol Pablo escribió a los romanos. En el libro de los romanos, en el capítulo 3, versículo 22 al 24, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Tenemos que entender, la fe viene de Dios, es un don de Dios, pero es la gracia de Dios que nos dio a través de Jesucristo por ser justificados y volver hacia el destino final, que es la vida eterna, como hijos, verdaderos hijos de Dios.
Y solamente es posible a través de la fe que tenemos en Jesucristo, que Él se sacrificó por toda la humanidad. Él absorbió todos los pecados del mundo y se entregó para que nosotros tengamos vida eterna. Esa verdad, yo espero que todos lleguen a tener esa fe, esa convicción, lo que hizo Jesús en la cruz. Y todavía más, seremos también resucitados junto con Él. Él tuvo que resucitar. Si no hubiera resucitado, tampoco podemos decir, no podemos ser resucitados al día final. En sus tiempos finales, los que esperan en Él serán juntamente con Cristo, seremos resucitados. Como otra vez en cuerpo y alma. O sea, esto ya no puedo seguir explicando porque no me da tiempo, pero en otra ocasión les puedo explicar lo que significa la resurrección. Ahora, voy rápido a desmentir algunos de los principales mitos que existen el día de hoy que han inventado tocando a la salvación. Muchas iglesias se han equivocado y no están centrados a lo que Cristo nos enseñó en el Evangelio. Vamos al primer punto. Soy salvo por creer en Jesús y bautizarme o congregarme en una iglesia bíblica. Nadie es salvo por congregarse o ser fiel a una iglesia. El congregarse es un mandato para todos los creyentes que ya han sido salvados, pero no es un requisito para la salvación. Si hemos entendido lo anterior, lo que dice San Juan en el capítulo 3, lo que Jesús dijo, en la fe, creer en Cristo, eso es lo que salva. Pero ahorita vamos a ver, igual en bautismo, muchos creen que así serán salvados por recibir el bautismo. El bautismo en agua no salva a nadie. La Biblia enseña que nadie se salva por obras, sino para ser salvo una persona debe poner el 100% de fe y su confianza en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Estar en una iglesia y ser bautizado es muy bueno, pero no salva a nadie. Por eso, porque muchos dicen, ¿en qué crees tú que tú te vas a salvar cuando yo me voy a bautizar? No, ese no es, ni estar en una iglesia. Claro, no estoy diciendo que sea malo. Estar en una iglesia, ser bautizado es muy bueno, pero que ya han sido salvados como creyente. Esa es la diferencia. Creer en Jesús es la verdad y eso es lo que salva. Ahora, ¿qué dice Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Las dos cosas, el que crea en Jesús y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, vamos a lo mismo. El que dice, quiere decir el evangelista Marcos, si tú crees nada más en el bautizo que te va que tú crees que te va a salvar, te equivocaste, porque si no crees en Jesús, nada te sirve, serás condenado. Si tú crees en Jesús, tienes fe en Él
y tú quieres quieres recibir bautismo, perfecto, es muy bueno. Ahora, vamos al segundo punto. Soy salvo por creer en Jesús y hacer buenas obras. La Biblia nos enseña que las buenas obras no salvan a nadie. Nos dice la palabra en Efesios, capítulo 2, al versículo 8 al 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Mucha gente dice, yo me voy a salvar porque yo hice muy buenas obras en la iglesia. Bueno, claro que es muy bueno hacer buenas obras en la iglesia o en la sociedad, en el pueblo, en la gente donde vive. Claro que sí, pero eso no salva. Las buenas obras no es lo que salva. Volvemos lo mismo, lo que te salva es creer en Jesucristo, en fe. Los creyentes debemos hacer buenas obras simplemente porque ya somos salvos. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Es el resultado de nuestra salvación y además es el deseo de Dios. Claro que sí. Uno es que soy justificado, estoy salvo. Dios le agrada que hacemos buenas obras, que seamos justos, que hagamos el bien a la sociedad. Vamos al tercer punto. Soy salvo por creer en Jesús y guardar los 10 mandamientos. Muchos piensan que guardar los mandamientos es el requisito indispensable para ser salvos. Cuando preguntan a alguien cuál es el requisito para entrar al reino, muchos van a contestar, bueno, yo voy a cumplir los mandamientos, con eso me voy a salvar. Pero fíjese qué dice la ley a los 10 mandamientos, nos demuestra que Dios es santo y que nosotros somos pecadores que necesitan un salvador, que es Jesucristo. Y va a ver cómo dice la Biblia a los romanos, el libro a los romanos, capítulo 3, versículo 20 dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley. Cada uno de nosotros conquistaron los 10 mandamientos y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Fíjate, qué fuerte es esa palabra, que la ley o los 10 mandamientos solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Yo estuve desde 2 años para acá, que voy a las reuniones con mis amigos ahí en la CREAT, yo les he compartido mucho sobre los 10 mandamientos. En el sentido, no, eso te va a salvar si guardas los 10 mandamientos, sino que sepan cuál es la ley de Dios que Él escribió en las tablas, que son los 10 mandamientos. Y demás, después, cuál es el mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Yo nada más, mi intención es que muchos no conocen la ley de Dios, no conocen los 10 mandamientos. Es muy importante que estemos conscientes cuáles son los 10 mandamientos que ofenden a Dios y que no debemos practicar ninguno de ellos, sino lo que Dios dejó a nosotros decir, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Si cumplimos con ese mandamiento más importante, cubre también los 10 mandamientos, porque entonces si amamos a Dios, si amamos al prójimo, a mí mismo, ya es una dulzura, decir así, poder cumplir
cumplir con los 10 mandamientos. Ya no es difícil, sino ya no cuesta trabajo. Bueno, mi intención siempre ha sido con los muchachos que estén conscientes de esto, de cuáles son los 10 mandamientos, qué dicen los 10 mandamientos que ofenden tremendamente a Dios y que nos puedan apartar de Dios y llegar no a la vida eterna. Ahora mismo, yo quiero terminar con una reflexión final. Jesucristo mismo anunció en el Evangelio que su Padre Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Él mismo lo proclamó. Dios se revela en su palabra como un Dios de gracia y misericordia y que manifiesta su gran amor por la humanidad, pues dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Jesucristo fue Dios mismo que bajó como hombre a la tierra para salvarnos. Como dice la palabra, que la fe es un don de Dios. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Es una fe salvadora y requiere también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador, es decir, permanecer en Él. Una vez que yo acepto a Jesús con todo mi corazón en fe, yo debo de permanecer en esa fe, no por un momento, no porque lo escuché, sino permanecer en Él. La Biblia nos dice en Gálatas, en el libro de a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué hermosa palabra, qué afirmación tan hermoso que Pablo escribió a las Gálatas. Es Pablo mismo, el apóstol Pablo, que escribió las Gálatas y dice: he sido crucificado con Cristo. Yo lo quiero repetir: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Imagina, así como él escribe, su amor hacia Dios, hacia Cristo, va creciendo, conforme que va avanzando en la vida, madurando en la fe, crece también ese amor tan profundo hacia Cristo, hacia Dios mismo. ¿Y en qué manera o por cuál conducto puedo recibir la fe? La Biblia nos dice, porque pues fe dice, ¿cómo lo adquiero? Bueno, la palabra dice en el libro a los Romanos, que también el apóstol Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Lo voy a repetir. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es la verdad. Es una herramienta tan poderosa, es oír, escuchar el mensaje, pero también leer la Biblia. Yo le insisto mucho a los internos: aprenden a usar la Biblia, leerla,
yo les enseño a los que quieren, yo les enseño cómo usar la Biblia. Como creyentes, haber recibido la salvación y justificados por Dios, necesitamos cultivar nuestra fe y con amor a Dios. Fíjese, no es nada más decir, sí, yo creo en Dios y que Él murió por mí en la cruz y se resucitó y sí creo en Él. Bueno, yo lo proclamo, yo lo puedo decir, pero tenemos que cultivar nuestra fe. Esa fe tenemos que por el resto de mi vida, yo tengo que cultivar esa fe y en el amor a Dios. Y voy a dar unos puntos claves que necesitamos para cultivar nuestra fe. Uno es la oración diaria a Dios, que nos espera para escucharnos. Dios está esperando que tú te abras tu corazón hacia Él. Él te quiere escuchar porque Él nos quiere bendecir. No duda, Él que nos quiere bendecir. El otro punto es leer la Biblia, meditar su palabra, escudriñar la palabra. Tratar de entender todo el mensaje que es la palabra de Dios, es la inspiración que Dios hizo a través de los profetas, de los evangelistas, apóstoles, hasta muchas personas involucradas en donde Él inspiró y dije, escríbeme eso, hazlo, diles. Porque en leer la palabra, leer la Biblia y meditarla, ¿qué va a pasar en nosotros? Aviva nuestro espíritu. Viene un nuevo avivamiento que nosotros necesitamos también para recibir al Espíritu Santo que obra en nosotros. Es a través de leer, de escuchar la palabra. El otro muy importante que yo he insistido mucho, lo estaba tratando de explicar mucho a los internos, es el arrepentimiento genuino. Genuino significa arrepentirme con todo mi corazón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores que he cometido que ofenden a Dios. Cada quien sabe su situación. Entonces el arrepentimiento es tan importante que tenemos que estar todos los días meditando qué es lo que he hecho, qué es lo que tengo que decir a Dios. Tengo algo que arrepentir y decir, perdóname, pero con el corazón, y Dios perdona. Si yo lo hago con un arrepentimiento genuino o con todo mi corazón, Dios perdona. El otro sería, una vez que tenemos claro esto, vamos a hacer un acercamiento a nuestro Señor con fervor, con las ganas de establecer una relación íntima y bueno, ya me quedó nada más un pequeño resumen. Me quedo con el acercamiento a nuestro Señor. Y que debemos hacer con fervor, con las ganas de establecer una relación interpersonal con Él. Eso es tan importante, tener una relación interpersonal con el Señor. Y una vez esto sucede, el resultado va a ser que es un proceso de santificación continuo hasta el final de mi vida. Es una santificación que nosotros necesitamos, porque recuerda que nuestra condición humana es débil, es frágil. Entonces, continuamente tenemos que ser santificados y hacer estos pasos finales, esos pasos que yo les estuve comentando, la oración, leer la palabra, el arrepentimiento, acercarnos con el corazón a nuestro Señor, hablar con Él, podemos platicar con Él, podemos hablar con Él. Y esto es un proceso, por el resto de vida estaríamos caminando junto con Jesús en un proceso de santificación. Pues ese es el tema que quiso dar
y doy gracias a Dios por esa palabra, y quiero pedirle a Dios que en ese momento que bendiga a cada uno de ustedes que han escuchado la palabra. Bendícelos grandemente en sus corazones. Bendice a sus familias y familiares. Y yo quiero también pedirle, Padre, que bendigas grandemente cada centro de la República de CREAT, que están haciendo enormes esfuerzos por rescatar a estos hombres que tienen tanta necesidad de ser aceptados por la sociedad. Y ustedes están haciendo un gran labor en los centros, y Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Yo estoy seguro que Dios está con ustedes, y quiero que Dios les fortaleza en todo lo que hagan, en los desafíos, en los momentos difíciles, que Dios les dé aliento, que les dé fortaleza y seguir adelante luchando por ellos, por esos necesitados. Que Dios les bendiga grandemente, y doy gracias a Dios por ustedes que yo he conocido a algunos de ustedes, directores tan lindos, tan amables, y yo sé que Dios va a obrar en ustedes grandemente, eso no tengo duda. Y van a estar grandemente trabajando en los internos que tanto necesitan de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Ten fe en Cristo, amigos. Ten fe en Cristo. Que Dios les bendiga, y gracias por escuchar la palabra. Gracias les doy a cada uno, a don Rafael que me invitó. Gracias, don Rafa, por todo lo que está haciendo, y todos ustedes en los diferentes centros de la República. Que Dios les bendiga enormemente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por mi parte, que tengan un excelente día, y sigan dando por cada uno de ellos que tanto necesita ser escuchados, ser abrazados. Y ahorita con la pandemia ha sido muchas dificultades, el distanciamiento para mí también fue muy difícil, pero miren, el distanciamiento por COVID y todo se nos ha servido también. Y yo sé que ustedes están luchando, y Dios les va acompañando día por día. Tengan fe en el Señor. Tengan fe en el Señor. Dios les va a bendecir. Con fe, Dios les va a bendecir a cada uno. Eso no tengo duda. Pues yo creo que en cualquier momento a lo mejor se corta ya la comunicación. Estoy a sus órdenes. Aquí estoy en Ciudad Obregón, vivo en Ciudad Obregón. Voy cada sábado a CREAT, al centro, 2 horas, hora y media, 2 horas con ellos, ayudándoles espiritualmente. Y yo tengo mucha fe en Dios que Él me va a dar a través en su presencia, en su palabra, me está fortaleciendo para dar a los jóvenes, a todos que están en el centro, dar aliento, dar esperanza, esa esperanza que necesitan. Y yo los quiero mucho, a todos los que yo conocí ahí adentro, los quiero mucho, y sé que Dios va a obrar con ellos. Y yo hago todo mi esfuerzo de poder enseñarles de la mejor manera posible sobre la fe en Cristo, sobre la palabra. Y yo voy a seguir yendo al CREAT lo que sea necesario,
yo estoy en comunicación con don Rafa y yo quiero que vaya creciendo cada centro y que vayan solucionando tantos problemas que enfrentan. Y la presencia de Dios, con su ayuda, todo va a ser posible. Tengan fe y tengan esperanza y todo va a salir adelante. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien, señor Pierre. Gracias por su compartimiento, por este tema buenísimo que nos impartió. Me quedaron claras muchas cosas, ¿verdad? En base a la fe, en base Sí. a los mitos que muchas de las veces existen y cuál el día de hoy es la verdad, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios lo dice muy claramente que Dios Sí. mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ¿verdad? Amén. Entonces, pues gracias Así por es. compartirnos, muy buen tema, como le Con decía. mucho gusto. El día de hoy me quedó muy claramente el tema que el señor Pierre impartió, ¿verdad? Que no nada más es con obras, sino con fe, con la credibilidad real de que hay algo superior a nosotros, que hasta el día de hoy nos sigue moviendo, nos sigue teniendo en el camino correcto, ¿verdad? Creat Zona 1 es uno de los medios que Dios ha puesto para que nosotros nos rectifiquemos como seres humanos, como hijos de Dios, para terminar creyendo que existe eso tan poderoso que al último nos va a llevar a la salvación. Amén. ¿Verdad? Por eso, pues gracias, señor Pierre. Le Con mucho agradezco gusto. su compartimiento y como lo decía el Gracias, les señor doy Rafa. muchas gracias y Dios los bendiga, que tengo excelente día, ¿no? Y espero poder pronto tener otro encuentro con ustedes, me encantaría, pero pues ahí ustedes, yo estoy a la disposición en cualquier momento poder ayudarles, si me permiten, con mucho gusto. Gracias, gracias, señor Pierre, y así Muy será. amable. Téngalo por Gracias. favor. Le volveremos a hacer una cordial invitación. Muy bien. Se imparta otro tema como el del día de hoy. Que Dios lo bendiga Gracias. a Con usted, a mucho su gusto. familia y pues, Gracias. agradecer a todos los compañeros que estuvieron presentes en esta reunión virtual. Estuvimos conectados alrededor de 19 compañeros. Entonces yo los voy a motivar a todos a seguir haciendo esta unidad por esta gran causa y pues para seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Amén.